el podcast de Geografía Infinita. Bienvenidos a un nuevo podcast de la web de Geografía y Mapas Geografía Infinita. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Los mapas son terreno abonado para la imaginación. Han sido acompañantes perfectos de la literatura y también del arte. Se han demostrado una herramienta útil para plasmar el mundo conocido, pero también el mundo imaginado. Ante la necesidad que tenemos como seres humanos de recrear otros mundos posibles, otras utopías que nos alejen del aquí y el ahora, la cartografía ha cumplido su papel. Y es de eso de lo que hoy hablamos, de mundos imaginados y representados en mapas. Lo hacemos de la mano del medievalista y aficionado a los mapas Kevin Rodríguez Widmann. Kevin es también colaborador de Geografía Infinita y ha escrito el volumen Mapas de Mundos Fantásticos dentro de la colección de El País, Grandes Mapas de la Historia. El volumen de Kevin verá la luz en los kioscos el domingo 7 de junio. Hola Kevin, bienvenido. Hola, ¿qué tal Gonzalo? Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a hablar de mapas imaginados, mapas fantásticos y bueno, antes de nada, ¿por qué surge esa necesidad en el ser humano de imaginar otros mundos y reflejarlos en esos mapas? Bueno, pues es una pregunta interesante y compleja contra lo que pueda parecer, porque, bueno, imaginar mundos es algo absolutamente fundamental en cualquier cultura y va de la mano del desarrollo del ser humano, ¿no? Ya desde el principio de la humanidad, imaginar mundos y desarrollar historias que suceden en esos mundos para, por ejemplo, para explicar, ¿no?, los fenómenos naturales que están a nuestro alrededor, que ahí entraría ya el concepto de mito, ha sido absolutamente clave, ¿no? Ese desarrollo, ya te digo, ha ido de la mano de todas las culturas desde sus inicios, ¿no? Desde que nacen, desde el principio, y no podríamos entender el desarrollo del género humano, el desarrollo de la humanidad sin mencionar y sin hablar de la imaginación, ¿no? De la fantasía. Y ahí entra en juego ya también la representación de esos mundos fantásticos, ¿no? El hecho de cartografiar esos mundos, de representarlos, también es una manera de hacerlos reales, ¿no? De convertirlos en real desde la mente, digamos, de su creador, si son mundos específicos, a partir de su visión, ¿no? A partir de la lectura de esos mapas, ¿no? Bueno, has publicado recientemente este volumen en la colección del País, bueno, que está a punto de publicarse. Ese volumen, ¿cómo lo estructuras? Pues mira, el volumen está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, pues, bueno, introduzco el tema, ¿no? Brevemente, porque debemos tener en cuenta que es un tema muy complejo como para tratarlo de manera profunda, ¿no? En el volumen de una colección. Con lo cual, pues, establezco un desarrollo más o menos no superficial, sino más ameno, digamos, ¿no? Del tema. Y hablo de eso, de la necesidad de los mundos fantásticos y de la cartografía de mundos fantásticos en el desarrollo de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo lo estructuro eh, de una manera en la que podemos organizar, digamos, esa representación de los mundos imaginarios, ¿no? De los mundos fantásticos, que son tres ámbitos, tres ópticas: la óptica religiosa, la óptica social y la óptica literaria, ¿no? Eh, en el volumen explico que muchas veces esas tres ópticas se entremezclan, ¿no? No Sí. hay una frontera, digamos, definida, no hay una línea que las separe. Y en muchos casos también todo se reduce, a fin de cuentas, al final, pues a la literatura, ¿no? Uh-huh. Que es lo más, que es la clave muchas veces de este desarrollo de los mundos fantásticos. Y a partir de ahí, pues, en los diferentes capítulos del volumen,
voy hablando de estos mundos y el desarrollo de estos mundos en diferentes épocas y en diferentes culturas, ¿no? Empezando pues desde el periodo clásico, ¿no? Casi, hasta el siglo XX, bueno, el siglo XXI, ¿no? Acabo, digamos, que en la actualidad, con la representación de mapas en el contexto virtual, ¿no? Que también es interesante cómo los mapas cómo nosotros nos hemos convertido en los propios cartógrafos, ¿no? Con estas aplicaciones en Internet en las que puedes crear mundos fantásticos a partir de tus propias decisiones, de tus propias condiciones, ¿no? Que eso también es muy interesante. Ujú. Y una vez entrando ya en cada uno de estos ámbitos que nos destacabas, en el ámbito social, por ejemplo, ¿qué mapas Ujú. destacarías? Bueno, dentro de esa corriente de mapas imaginados en el ámbito social, mapas fantásticos, bueno, ¿cuáles son los que te han llamado más la atención, digamos? Pues mira, desde el punto de vista social, sí que debemos tener en cuenta antes de acercarnos a este tema, ¿no? Y antes de abordarlo, es la necesidad que tenemos siempre de evadirnos, ¿no? La necesidad que tiene el ser humano de evadirse en determinados aspectos, pues en su día a día o Ujú. en diferentes contextos específicos, que la época que estamos viviendo es un ejemplo perfecto, ¿no? Totalmente. Ujú. Si no pudiéramos evadirnos estos meses o estas semanas, eh, ¿qué podíamos haber hecho, ¿no? Sin esa evasión o sin esos recursos a la evasión, ¿no? Pues eso se ha repetido y creo que se repetirá durante toda la historia de la humanidad. Y desde el punto de vista social, hay un concepto cuando hablamos de mundos imaginarios, de mundos fantásticos, que es la utopía, ¿no? Todos conocemos la Sí. utopía, eh, ese, ese mundo ideal, ese mundo real, esa sociedad a la que aspiramos, eh, bueno, que se aleja mucho, ¿no? Del contexto diario de una determinada sociedad y en el que los mapas también tienen una importancia fundamental, ¿no? Hay una obra un libro de Oscar Wilde en el que este autor inglés decía que no merece la pena observar un mapa mundi que no incluye utopía, ¿no? Porque deja fuera el único país en el que la humanidad siempre acaba desembarcando, ¿no? Ujú. Con lo cual, la relación entre mapa y utopía siempre ha sido muy estrecha y sin ir más lejos, el primer autor que habla de ese concepto, ¿no? De la utopía, tal como lo conocemos hoy, Tomás Moro, en Tomás Moro. 1516, Ujú. Sí. incluye en el relato, ¿no? En su libro Utopía, un mapa de esa supuesta isla de la que habla, ¿no? En la que la población pues vive feliz, con una relación cercana y armoniosa con la naturaleza, etcétera. Y ya te digo, en la primera edición de la obra Utopía de Tomás Moro, en 1516, se ofrece una ilustración que mostraba la isla, ¿no? Al lector, porque esa relación gráfica, ¿no? Esa relación visual entre el lector y la utopía, digamos, que está experimentando en las páginas, es absolutamente fundamental para que se haga real, ¿no? Que eso es algo que veremos también, sobre todo en la literatura fantástica del siglo XX, que ya después, si quieres, hablaremos un poco de ella. Ujú. Ujú. Eh, y claro, también hay muchos ámbitos en los que la representación cartográfica de la utopía es muy importante, ¿no? Fundamental. En la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Hablamos del país de Cucaña o del también llamado el país de Jauja, eh, una tierra, una supuesta tierra en la que, muy relacionada también quizá con el concepto paradisíaco en determinados casos, y en la que también los árboles dan frutos espontáneamente, hay ríos de vino, la población no tiene que trabajar, no existe la enfermedad, etcétera, y hay una serie de mapas también que representan el país de Utopía, ¿no? Perdón, el país de Cucaña, eh, que esos mapas también se reproducen en el volumen, ¿no? Mapas sobre todo del siglo XVI, XVII, que son muy interesantes, ¿no? Ujú. Ujú. Utopía, Cucaña, bueno, en el fondo siempre hemos buscado, bueno, un mundo perfecto que igual no es exactamente el que nos rodea, ¿no? Es evadirnos, como Exacto. decías. Exacto, y esa es la clave, ¿no? De la utopía y de lo que tú dices, de este tipo de tierras y de países que son países y son tierras que no tenemos cerca, ¿no? Ujú.
Ujú. Y si hablamos de mapas religiosos, dentro de esa categoría que también nos enunciabas como una de las principales, ¿qué mapas de este tipo y en qué épocas bueno, pues, destacarías? Pues mira, el ámbito religioso es un ejemplo perfecto de la relatividad, digamos, de los mapas de mundo fantástico, ¿no? Del concepto cultural que tienen, porque en muchas ocasiones los mundos que son eminentemente fantásticos para unas personas o para unas culturas Ujú. son totalmente reales para otras, ¿no? Y viceversa, lo que para nosotros como cultura, como civilización, etcétera, en determinadas épocas es totalmente real, para otros puede ser fantástico, ¿no? Puede ser un mundo producto de la imaginación más absoluta. Y ya digo que aquí entra en juego muchos mundos relacionados con lo religioso. Y cuando hablamos de mundos, bueno, pues fantásticos, imaginarios, en diferentes religiones, pues hablamos ya del paraíso, ¿no? Sí. De esos mundos extraterrenales, ¿no? Que nos esperan después de nuestra muerte, y que tienen también como todos sabemos, ¿no? Una importancia clave en el desarrollo de las diferentes religiones, ¿no? Mm. Y bueno, y también hay, por supuesto, representaciones cartográficas, mapas muy, muy interesantes a lo largo de la historia que representan esos mundos, tanto esos paraísos y esos infiernos a lo largo de la historia, como los que representan los viajes, no solo viajes físicos, digamos, ¿no? Sino viajes espirituales que Ujú. realizan las personas a lo largo de su vida, ¿no? Hay una obra eh, que tuvo mucho, mucho éxito, eh, llamada El progreso del peregrino, de John Bunyan, y que habla, como digo, de un camino, del camino que realiza el protagonista a través de diferentes estadios, ¿no? A través de diferentes puntos para llegar a una suerte de paraíso. Y que también es un ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? El desarrollo de estos tres ámbitos, social, religioso y literario, muchas veces se mezcla o se entremezcla, o Sí. la base es la literatura, ¿no? Ujú. Sí, la literatura, que es el tercer elemento, ¿no? Bueno, la tercera categoría que podríamos encontrar dentro de este tipo de mapas, un terreno claramente abonado para los mundos imaginados, los mundos fantásticos, y en la literatura en muchos casos, ¿no? Hemos visto, pues desde, no sé, la Isla del Tesoro, los mapas también del Señor de los Anillos, por ejemplo. Exacto, La literatura es, exacto. es, es un territorio claramente propicio a ser cartografiado, ¿no? En algunos, bueno, pues en muchas novelas, ¿no? Digamos. Claro, claro, es absolutamente fundamental. O sea, no podríamos entender los mapas de mundos imaginarios sin el concepto literario o sin el contexto literario en que están insertados, ¿no? En muchas ocasiones ni siquiera hace falta que aparezca un mapa propiamente dicho en la literatura, ¿no? Ujú. Eh, Porque muchas veces la propia literatura, la propia obra tiene una función cartográfica, ¿no? Cuando leemos esa obra, eh, leemos las descripciones de los mundos y escenarios muchas veces en los que se desarrolla la acción, y mientras leemos esa descripción nos vamos formando, nos vamos creando un mapa en nuestra mente, ¿no? En nuestra cabeza. Digamos que al imaginar esos mundos los cartografiamos interiormente de una manera también muy subjetiva, lo cual no significa que sea una forma o una cartografía alejada de la realidad, ¿no? Yo estoy seguro que si todos leemos la descripción de un determinado territorio en un libro, la misma descripción, y dibujáramos un mapa a partir de esa descripción, seguramente todos sean diferentes, todos esos mapas, pero no podremos decir que sean poco apropiados, porque depende muchísimo de la manera en la que nosotros entendemos esa descripción, ¿no? De la forma que tenemos de asimilar esos mundos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Y dentro de, Y dentro de los mapas literarios específicamente, ¿cuál para ti es el paradigma, digamos, o si hay uno, no lo sé, igual hay varios, de sí, lo que sería un mapa imaginado dentro de la literatura?
Bueno, hay muchos, hay muchos. Seguramente el primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en mapas de mundos fantásticos, pues son los mapas desarrollados por Tolkien, ¿no? Por J.R.R. Tolkien ya en el siglo XX, ¿no? Los mapas de la Tierra Media, en El Hobbit, en El Señor de los Anillos, etcétera. Porque él tenía muy claro también que su historia no podía ser desarrollada satisfactoriamente sin el concepto cartográfico. Ujú. Hay una referencia también muy importante y bastante conocida en una carta que le envía Tolkien a su editor, en la que decía que en una historia como la suya, bueno, pues la historia, quiero decir, el mapa no podía surgir de la historia, sino que la historia debía surgir del mapa, El ¿no? Porque no mapa. había otra forma de que fuera real, ¿no? De que fuera convincente, digamos. Él hablaba también en un ensayo que escribió de lo que llamaba el mundo secundario, ¿no? A través del cual el lector debe aceptar las reglas del juego, ¿no? Las reglas que propone el narrador, a partir de las cuales esos mundos imaginarios se tornan reales, ¿no? Pero como digo, los mapas en las obras literarias son muchas veces la clave, y muchas veces esas obras literarias, muchas de las grandes obras de la historia de la literatura no habrían visto la luz sin el precedente cartográfico, ¿no? Y en este sentido tiene mucha importancia el mapa de la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, ¿no? Mm. La famosa obra que yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído, sobre todo Mm. cuando éramos más jóvenes, ¿no? Sí. Eh, en la que el mapa de la Isla del Tesoro digamos, la semilla de la obra, ¿no? Stevenson lo narraba unos años después también en un ensayo que escribió, eh, que, bueno, pues contando el proceso de creación de su obra, de la Isla del Tesoro, narraba que bueno, en los años 80 del siglo XIX, en 1881, Stevenson se fue con su familia de vacaciones a Escocia, y bueno, pues el tiempo, las malas condiciones eh, climáticas no les permitieron salir de la casa, ¿no? En la que estaban pasando las vacaciones, y para pasar el tiempo su hijastro empezaba a dibujar, ¿no? En su habitación, y en un momento dado empezaron a dibujar una isla. Por supuesto, una isla imaginaria entre los dos, y ese fue digamos, la inspiración de Stevenson para contar una historia, para narrar una historia a partir de ese mapa, ¿no? Y él siempre tuvo claro que sin ese mapa de la isla no habría escrito una de las obras fundamentales, ¿no? No solo de la literatura juvenil, infantil y juvenil, ¿no? Sino de las grandes obras literarias de los últimos siglos, que es la Isla del Tesoro, ¿no? Ujú. Y, y no es el único caso. Muchas veces también es curioso porque parece esta cartografía de mundos fantásticos en el terreno literario puede conducir a la idea, pues, de que se trata de una cartografía de alguna manera secundaria, ¿no? De unos mapas que no que no son, digamos, tan importantes o tan serios como la cartografía científica, por decirlo de alguna manera, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, ¿no? A partir de la revolución científica del XVIII. Pero si empezamos a mirar y empezamos a indagar un poco en esa relación entre los mapas y la literatura, nos damos cuenta que muchos de los cartógrafos puramente científicos, racionales, reputados de la época, realizaron mapas de mundos fantásticos, o al menos mapas en los que se desarrollaban historias fantásticas. Y un ejemplo importante, creo que muy interesante, es el ejemplo del mapa de Robinson Crusoe, ¿no? Esta Sí. famosa obra también de Daniel Defoe, del siglo XVIII, eh, que, bueno, debemos decir que Daniel Defoe era muy amigo del cartógrafo Herman Moll, un cartógrafo que trabajaba en Inglaterra, muy reputado, como digo, ¿no? Desde un punto de vista científico, que se ofreció a, a diseñar un mapamundi que acompañara la obra de su amigo Defoe, ¿no? La obra de Robinson Crusoe. Y bueno, y es lo que hizo, un mapamundi en el que representaba el viaje de Crusoe, ¿no? Hasta llegar a la famosa isla. Y es un ejemplo también muy bueno y muy interesante de que los mundos fantásticos no siempre, ¿no? En la literatura, no siempre se desarrollan o tienen lugar
bueno, en contextos imaginarios, ¿no? Y no parten desde cero, sino que muchas veces se desarrollan en el mundo real, entre comillas, ¿no? El mundo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ujú. Sí, Y es más o menos lo que ocurre también en lo que se llama, ¿no? Desde los estudios literarios, sobre todo en el siglo XX, la alta fantasía y la baja fantasía, ¿no? La alta fantasía, la que tiene lugar, como digo, en mundos inventados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la Tierra Media, el escenario, digamos, de Juego de Tronos, que si quieres ahora lo mencionamos sí. rápidamente. Y después la baja fantasía, que tiene lugar, en la que esa fantasía tiene lugar en nuestro mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es un, un ejemplo es el mapa de Robinson Crusoe o el mapa de las islas de los viajes de Gulliver, que también realizó Herman Moll, ¿no? Más o menos en la misma época, ¿no? Esas Ujú. islas, Brandy Barbie, La Puta, etcétera, eh, en la que en la que tienen lugar las aventuras de Gulliver. Ujú. Sí, sin duda, bueno, al final hay un mundo un poco más, sí, 100% imaginado, ¿no? Digamos, y un mundo que se acerca un poco más o que tiene una base pues más en nuestra realidad más cercana, ¿no? Y que Claro, también es claro. imaginado, pero un poco menos imaginado, si queremos. Claro, digamos que redefine, ¿no? Redefine el mundo real y le da una nueva imagen y claro, y con esa imagen ya también nosotros tenemos otra relación con los mapas, ¿no? Nosotros como lectores. Ujú. Hablábamos de Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? Yo creo que Claro, uno de los grandes fenómenos de la ficción reciente, vamos, sin ningún lugar a dudas, ficción claro, audiovisual, ¿no? Que es el lenguaje en el que ahora, pues bueno, se mueve la mayor parte de la sociedad, ¿no? En esta, bueno, fase audiovisual de nuestra historia, digamos, en la que estamos. sí, Juego de Tronos, fenómeno total, y Juego de Tronos tiene detrás también unos mapas, ¿no? Que hemos llegado incluso a ver, que hemos visto mapas de cómo sería Juego de Tronos y su división, digamos, en cierta medida política o cómo se dividirían esos reinos. Bueno, ¿qué nos puedes claro. contar de Juego de Tronos y su Pues cartografía asociada? sí, los mapas de Juego de Tronos es un ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De esa redefinición de la cartografía del mundo real, porque, por ejemplo, si nos fijamos, ¿no? Vemos muchas veces el propio mapa real de Reino Unido eh, volteado, ¿no? Cuando leemos las historias. Sí, De hecho, aprovecho para mencionar y para recomendar un artículo muy interesante en el blog de Geografía Infinita, ¿no? De hace un tiempo que sí, hablaba justo de ese tema y que lo muestra de una forma muy gráfica y muy, como digo, muy interesante, ¿no? sí, sí. Y por eso, Juego de Tronos, George R. R. Martin se basó de una forma muy directa, muy cercana en la cartografía, ¿no? Sobre todo la cartografía, en los mapas del Reino Unido, para desarrollar el escenario, digamos, ¿no? El continente de Juego de Tronos. Mm. Y por eso es un ejemplo más también de que en el siglo XX, sobre todo en la literatura fantástica del siglo XX, los mapas tienen un valor absolutamente fundamental, porque es una forma de guiarnos, nunca mejor dicho, en la historia, ¿no? Imagínate, como digo, todos los libros de la saga de canción de Hielo y Fuego, o de Sí, Fuego y Hielo, nunca me acuerdo si es primero Hielo y Fuego o Fuego y Hielo, pero bueno, con sí. las obras de George R. R. Martin, sería imposible entenderlas, ¿no? Con esa complejidad, con esa profundidad, sin el mapa, ¿no? Que la acompaña. Es algo que ocurre también con las obras de Tolkien, o algo que ocurre ya en los años 30 con Robert Ervin Howard, ¿no? El creador de la era Iboria, bueno, no sé si los que nos están escuchando les suena la era Iboria, pero si les digo que ya, si les nombro Conan el Bárbaro o Conan el Cimerio, ¿no? En la obra original, ya les viene a la cabeza, ¿no? Es el escenario, el mundo en el que se desarrolla la historia de Conan. Sí. Era ¿no? una serie de novelas,
que hoy definiríamos quizá como de serie B o de alguna manera, ¿no? Las pulp de las que se habla en el contexto anglosajón, pero que tuvo bastante éxito y Robert Howard siempre vio la necesidad de crear o de escribir una especie de tratado, ¿no? Al que llamó Edad Iboria, en el que explicaba los condicionantes históricos, digamos, por supuesto, una historia ficticia, en el que se desarrollaba la historia, valga la redundancia, de la era Iboria y de Conan el Cimerio, ¿no? Y en esa obra, en ese tratado, hablaba también de la geografía y hacía uso de los mapas, ¿no? Y bueno, muchas veces se habla de Tolkien como el creador de esa relación, ¿no? De esos mapas, de esos grandes mapas de mundos fantásticos, pero sí que debemos tener en cuenta la aportación de Howard poco antes, porque el Hobbit de Tolkien se publicó en 1937, si no recuerdo mal, y la Era Iboria en 1932, digamos en los años 30 fue cuando se desarrolló, digamos, hubo esa eclosión, esa explosión que iría a más a lo largo de las décadas de la relación entre cartografía, mapas y literatura fantástica, ¿no? Es algo que vemos después a lo largo, como digo, a lo largo del siglo XX en muchas obras, ¿no? La saga Terramar de Úrsula K. Le Guin, Mundo Disco de Terry Pratchett también tiene un mapa muy interesante. Y bueno, más actualmente, de las últimas décadas, todos recordamos el mapa del merodeador, ¿no? De Harry Potter, que también es un concepto muy, muy importante en el desarrollo de la historia. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que tenemos mapas a lo largo de la historia de la literatura, cantidad que dan de sobra para rellenar desde luego uno y más capítulos de un libro de una colección, ¿no? Como esta en la que has participado del país. De hecho, tendrías que resumir bastante, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio de Sí, síntesis ahí importante, claro, sí, muy porque, importante. porque al final es un tema como inabarcable, ¿no? O sea, no Claro, tengo esa claro. sensación como de que se abren todo el rato puertas Sí, sin duda. y no sabes muy bien. Sí, o sea que al final se mezclan muchos elementos, ¿no? Claro, claro. Es un tema poco desarrollado, pero que, como tú bien dices, daría para, no sé, para tesis o para una enciclopedia o un libro, Mm. un buen tocho de libro, ¿no? Sí, 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 sí. Porque es exactamente lo que tú dices. Se abren muchas puertas, muchos brazos. Por poco que lo pienses, ya tienen una dimensión muy compleja, mucho más profunda de lo que parece a primera vista, ¿no? Esa representación del mundo fantástico, porque tiene un trasfondo, como digo, un trasfondo social, un trasfondo literario, religioso, etcétera, entre otros, que implican eh, esa necesidad de profundizar en esos temas, ¿no? Y es algo absolutamente fascinante, Mm. fascinante. Bueno, nosotros lo hemos visto en el blog porque, como bien decías, en este caso Bernardo Ríos escribe un par de artículos, uno sobre Juego de Tronos y sus correspondencias con el mundo real, en el que ya se esbozaba esa, bueno, pues relación, ¿no? Entre el mapa que comentabas de pues, Reino Unido puesto al revés, también Irlanda, ¿no? Exacto. En la creación de Poniente está ahí mezclado pues el Reino Unido invertido y Irlanda también. Eh, y tuvo mucho éxito ese artículo y la gente, conforme va saliendo y se repite y tal, a la gente le interesa muchísimo este tema porque yo creo que precisamente, como suele pasar con muchos temas, es muy poco visto y tiene mucho detrás. Entonces, cuando se Claro, juntan esos dos elementos, es receta claro. segura de éxito. Y también Sí, sí, hablamos de sin los duda. mundos de Tolkien en su momento. Me parece muy Cierto. interesante también esto de Conan el Bárbaro, porque realmente hay bastante detrás. O sea, al final ahí había, bueno, en la Edad Iboria y esa recreación, es como una especie también de recreación, digamos, de las civilizaciones, ¿no? Claro, De las distintas civilizaciones de la antigüedad. O sea, claro. se toma esa base, ¿no? Yo creo, para darle forma, ¿no? Bueno, ese mundo imaginado también, que podamos, en cierta medida, decir que podría ser un precedente del mundo imaginado de Tolkien, ¿no? O sea, no sé la Sin duda. relación tampoco, o sea, pero... Sí, es que realmente la idea
que digamos, en la sociedad, ¿no? Actualmente tenemos de ciertas épocas históricas, sobre todo en este caso de la Edad Media, por ejemplo, está tremendamente condicionada por este tipo de obras, ¿no? O sea, la herencia de Tolkien, de Howard, ¿no? De George R. Martin. Muchas veces ese concepto que se tiene del contexto medieval depende muchísimo de cómo, ¿no? Del contexto que se han desarrollado esas historias, y es algo muy, muy, muy importante, es algo absolutamente clave en ese desarrollo, ¿no? Nos comentabas antes, bueno, que los ámbitos que hemos definido, que defines en el libro de la colección, dentro de la colección Grandes Mapas del país, los ámbitos, el ámbito social, el ámbito religioso y el ámbito literario muchas veces se funden, ¿no? Sí. Se funden desde la idea bueno, esa necesidad de evasión que hablábamos al principio, o sea, se funden porque al final en todos los elementos entiendo que se busca un último fin, ¿no? Que se puede llamar paraíso, que se puede llamar de cualquier otra manera, pero al final es imaginar algo y evadirse, ¿no? Entiendo que ese es el Claro. elemento de fusión, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, hay diferentes elementos, ¿no? Y volvemos otra vez a un ejemplo claro que es la utopía de Tomás Moro, ¿no? Es un mundo, una isla, digamos, porque también el concepto insular, ¿no? El concepto de isla es muy importante en esta Ujú. representación de mundo fantástico, ¿no? De eso hablo también en el volumen. Pero bueno, para no liar mucho la cosa, porque ya te digo, empiezo a hablar y bueno, No, no, este es podcast puede apasionante el tema, la durar horas. verdad. Yo creo que, bueno, y creo que a quienes nos escuchan también les va a interesar. Pero bueno, bien. Sí, o sea, el concepto insular es relevante y en todos los conceptos entiendo está esa idea de, bueno, pues demostrar algo, bueno, pues imaginado, ¿no? En definitiva, Claro, fantástico y que claro, nos evada de alguna manera, ¿no? Del mundo más exacto. terrenal. Sí, y es lo que decía de la utopía de Tomás Moro, ¿no? Que se funde lo social, lo literario e incluso lo religioso, ¿no? En determinados aspectos. Ujú, ujú. Y luego el otro punto es lo subjetivo, ¿no? Que tiene el mundo imaginario, porque, bueno, son mundos, como antes también decías, son artefactos culturales en alguna manera. Lo que para uno es un mundo meramente fantástico, para otros puede ser totalmente real o viceversa, ¿no? Claro. ¿Cómo opera esta barrera, digamos, entre lo real y lo imaginario dentro de este Uf, subjetivismo cultural, digamos? sí, pues mira, algo que tenemos que tener siempre en cuenta es que nosotros también estamos muy condicionados por nuestra propia cultura a la hora de hablar de lo imaginario, de la fantasía, ¿no? Este concepto de mundo fantástico o imaginario, como lo quieras llamar, es relativamente moderno, ¿no? No tiene más de un par de siglos. Eh, lo que nosotros entendemos por fantástico, mundo fantástico, hecho fantástico, imaginario, etcétera, eh, no se entendía de la misma manera hace unos siglos, con lo cual, desde un punto de vista, yo siempre digo, ¿no? Que desde un punto de vista histórico, como desde tantos otros puntos de vista, es peligroso, es complejo aplicar este tipo de conceptos a otras, a épocas que están muy alejadas de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, y desde el punto de vista cartográfico, no existía una diferencia clara, tal como la conocemos ahora, entre lo real y lo imaginario, ¿no? Entre lo real y lo fantástico, y eso lo podemos ver pues en un gran número de ejemplos, en este caso cartográficos, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Lugares como, ¿qué te digo yo? El reino de Preste-Juan, por ejemplo, ¿no? Este famoso supuesto gobernante cristiano, primero en tierras orientales y luego africanas, ¿no? Etiopía, que era una especie de oasis cristiano en un mundo o en un territorio pagano o infiel, Ujú. que por supuesto nunca existió, digamos, pero que
era exactamente o igualmente real que Roma o que Jerusalén, etcétera, ¿no? Y muchas veces lo real convivía con, o lo que nosotros llamamos real convivía con lo imaginario, ¿no? Es una frontera que simplemente no existía, y valorar y juzgar con estos términos, estos aspectos, contextos que están totalmente alejados de nuestra forma de ver el mundo, a veces es un poco complicado y es un poco tramposo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Desde luego que la mejor manera de acercarse a estos mundos imaginarios es a través del volumen Mapas de Mundos Fantásticos dentro de la colección del País Grandes Mapas de la Historia. El volumen, escrito por Kevin, verá la luz en los kioscos este domingo 7 de junio. Muchas gracias, Kevin, por acompañarnos un día más y por acercarnos estos mundos fantásticos a Geografía Infinita. Gracias a ti, Gonzalo. Siempre es un placer, ya lo sabes. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, un paseo sonoro por los mapas imaginados. Suscríbete a nuestro podcast para estar al tanto de todas las novedades en iVoox, también estamos en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. También hemos abierto recientemente cuenta en YouTube, donde también podrás encontrar los podcasts, además de otros vídeos geográficos. Muchas más historias te esperan en geografiainfinita.com. Recuerda que también puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter e Instagram somos GeoInfinita y en Facebook somos Geografía Infinita. Estamos también en Pinterest, donde compartimos mapas, y estamos también en Telegram, donde recientemente hemos abierto un grupo para compartir con vosotros los artículos que vamos publicando, los artículos nuevos. Búscanos en Telegram como Geografía Infinita. Recibid todos un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.